Entre las montañas silenciosas de Oaxaca, escondida entre pinos viejos y caminos de tierra, vivía doña Isabel. Su casa, pequeña y hecha de adobe, parecía un punto perdido en el mapa del mundo. Nadie subía hasta allí, salvo el viento, que entraba sin pedir permiso y recorría los rincones con la confianza de un viejo amigo. El techo tenía grietas, las paredes estaban marcadas por el tiempo, pero aún así, la casa respiraba fe. Cada amanecer, el canto lejano de los gallos y el murmullo del río eran los únicos sonidos que rompían el silencio. Isabel se levantaba despacio, cubriéndose con un rebozo azul que había sido de su madre. Encendía el fogón con manos temblorosas y ponía a calentar agua para el café. «Un día más», decía en voz baja, «y todavía hay aire en mis pulmones. Gracias, Señor». El humo del fogón se mezclaba con la neblina que bajaba de las montañas. Era una escena tranquila, pero bajo esa calma había una soledad profunda. No había risas, ni pasos, ni voces humanas, solo el rumor de la naturaleza y el suspiro de una mujer que aprendió a convivir con el eco. A veces, mientras miraba por la ventana, veía a los pájaros volar hacia el valle y pensaba: «Hasta ellos tienen a dónde ir, yo ya no tengo a nadie». Pero en ese pensamiento no había enojo, solo resignación. Cuando el sol asomaba entre los árboles, Isabel se persignaba y murmuraba: «Aunque no venga nadie, que vengas tú, Señor. Aunque sea solo el viento, que me hable tu voz». Los años habían pasado lentos, uno tras otro, borrando los rostros de los que un día llenaron su vida. Sus hijos se habían ido al norte, prometiendo regresar, pero nunca lo hicieron. Su esposo había partido mucho antes, dejando un silencio que el tiempo no logró borrar. Y los amigos del pueblo, algunos se fueron con Dios, otros simplemente dejaron de subir a visitarla. El silencio se convirtió en su compañía más fiel. Era un silencio denso, que se podía sentir entre los huesos, pero Isabel había aprendido a escucharlo sin miedo. «El silencio también tiene voz», solía decir, «solo hay que aprender a entenderla». En las tardes se sentaba junto a la puerta, viendo cómo el sol se escondía detrás de las montañas. Le gustaba pensar que en algún lugar más allá de esas nubes, alguien pensaba en ella. A veces imaginaba a sus hijos leyendo las cartas que nunca contestaban. «Tal vez lloran», decía. «Tal vez también me extrañan, pero no saben cómo volver». La soledad ya no era castigo, era un espejo. En ella, doña Isabel veía su historia reflejada. Una vida sencilla, sin lujos, llena de amor y pérdidas. «Así somos las madres», decía sonriendo. «Nos quedamos para esperar». Y cada noche antes de dormir encendía una vela y susurraba: «Aunque nadie toque mi puerta, sé que tú sabes dónde vivo». En la mesa de madera junto al fogón había una caja de metal. Dentro, decenas de cartas envueltas con una cinta roja, todas escritas con la misma letra temblorosa, todas dirigidas a los mismos destinatarios, sus hijos. Ninguna tenía respuesta. Aún así, cada mes, doña Isabel tomaba papel y pluma y escribía una nueva. «Queridos míos», comenzaba siempre. «Aquí sigo, gracias a Dios. La casa aún se mantiene en pie y yo también». Les contaba sobre el clima, sobre el río, sobre las flores que aún crecían en el jardín. Nunca hablaba de la tristeza, no quería preocuparlos, aunque intuía que esas cartas nunca serían leídas. Cuando terminaba de escribir, las doblaba con cuidado, las metía en un sobre y las guardaba en la caja. «Algún día», decía, «cuando vuelvan, leerán todo lo que les dije en silencio». Un día, mientras escribía, la pluma se le cayó de las manos. «Ya no tengo mucho que contar», murmuró, «pero todavía tengo a quien escribirle». Levantó la vista hacia el crucifijo y añadió: «Tal vez debería empezar a escribirte a ti, Señor. Tú sí contestas, aunque sea con el corazón». Guardó la carta, cerró la caja y la acarició con ternura, como quien toca el retrato de un amor que nunca se fue del todo. Aunque vivía sola, doña Isabel nunca dejaba de cocinar.
Cada mañana amasaba un poco de pan, aunque solo comiera un pedazo. El pan no es para llenar el cuerpo, decía, es para recordar que sigo viva. Mientras el fuego crepitaba en el horno de barro, el aroma llenaba la casa y el corazón. Cuando el pan estaba listo, colocaba un pedazo sobre la mesa y otro frente al crucifijo. Para ti, Jesús, decía, por si vienes a visitarme. Luego cerraba los ojos y hacía una oración que repetía desde niña. Bendice este pan, Señor, y bendice las manos que lo esperan. Comía despacio, con respeto. Cada bocado era una comunión silenciosa. Aunque el cuerpo estuviera débil, su fe la sostenía. No tengo a nadie que me acompañe, decía, pero nunca desayuno sola. A veces, mientras comía, sentía que el aire cambiaba de temperatura. Era como si alguien se sentara frente a ella, invisible, paciente. ¿Eres tú?, preguntaba. Y aunque no oía respuesta, su alma se calmaba. Ese simple gesto, partir pan, se había convertido en su manera de no rendirse, porque mientras hubiera pan y fe, todavía había milagro. El invierno llegó sin piedad. El aire bajaba helado desde las montañas y la leña comenzó a escasear. Doña Isabel, envuelta en su rebozo, encendía el fogón solo un rato cada noche, lo justo para calentar agua y ver un poco de luz antes de dormir. Pero algunas noches el fuego no prendía y el silencio se volvía más grande que el frío. En esas horas el viento se colaba por las rendijas y silbaba entre las tejas. A veces parecía una voz. «Vieja loca», murmuraba ella sonriendo. «Ya hasta el viento me habla». Pero en el fondo agradecía ese sonido, porque al menos rompía el vacío. Miraba las sombras moverse sobre las paredes y pensaba en los rostros que ya no estaban. «Tantos que amé», decía en voz baja, «y ahora solo me queda el eco». Aún así no maldecía su destino. «Tú sabes por qué me dejaste aquí», añadía mirando al crucifijo. «Solo dame fuerzas para esperarte un poco más». Una noche particularmente fría, cuando ya se había rendido, el fuego prendió de pronto sin chispa ni soplido. La llama se alzó clara, alta, como si alguien invisible la hubiera encendido. Isabel la miró asombrada y susurró: «Gracias, sabía que no me dejarías en la oscuridad». Esa noche durmió con calor, no solo del fuego, sino del alma. Cada noche, antes de cerrar los ojos, doña Isabel repetía la misma oración. Era corta, sencilla, pero salía desde lo más hondo de su corazón. «Jesús mío, si todavía me ves, quédate conmigo esta noche». No la había aprendido en ningún libro. Era una frase suya, nacida del cansancio y la fe. Durante años había dicho esas palabras sin respuesta, pero no las abandonaba. «Aunque no me oigas», decía, «seguiré hablando. Aunque no contestes, seguiré creyendo». Le gustaba pensar que, en algún rincón del cielo, Jesús escuchaba su voz entre millones, reconociéndola como quien distingue el tono de un ser querido. A veces, la oración le salía sin fuerza. La boca apenas se movía, pero el alma gritaba. Otras veces, no decía nada, solo pensaba el nombre de Jesús, y con eso bastaba. «Decir tu nombre ya es rezar», murmuraba. Una noche, después de orar, se durmió profundamente. En su sueño, una figura luminosa caminaba hacia ella. No hablaba, pero su mirada era paz. Al despertar, doña Isabel no recordó el rostro, solo la sensación de haber sido visitada. «Era él», dijo en voz baja, «y si no lo era, igual me bastó». Desde entonces, su oración sonaba más dulce. No pedía nada, solo compañía. Había días en que el peso del silencio era demasiado. Doña Isabel se levantaba con el alma cansada, miraba su reflejo en el espejo y apenas se reconocía. «¿Así se siente desaparecer?», se preguntaba. «Primero te olvida el mundo y luego te olvidas tú». Salía al patio y miraba las montañas. Eran inmensas, eternas, indiferentes. El viento soplaba sobre ellas igual que siempre, sin notar su presencia. «Si un día muero», decía con tristeza, «nadie lo sabrá hasta que el viento entre y me encuentre dormida».
Le dolía pensar que su nombre algún día no sería pronunciado por nadie. Cuando nadie te nombra, decía, es como si dejaras de existir. Por eso, cada vez que rezaba, lo hacía con voz alta. Para que al menos tú me oigas, Señor, decía, para que no me borres de tu memoria. Pero esa noche, mientras hablaba con el crucifijo, algo cambió. El aire se volvió cálido, y una hoja cayó sobre su regazo, empujada por el viento. En ella había una mancha en forma de cruz. Isabel la miró y sonrió. «Tal vez no me has olvidado», dijo. «Tal vez solo estabas esperando que me callara un poco para responder». Y por primera vez en mucho tiempo, el miedo retrocedió. Esa madrugada, doña Isabel tuvo un sueño distinto. Caminaba por un campo verde, cubierto de flores pequeñas. El cielo era tan azul que dolía mirarlo. De pronto, un niño apareció entre los árboles. Corría descalzo, riendo. Se acercó a ella y la tomó de la mano. «¿Quién eres, pequeño?», preguntó. Él no respondió, solo la miró con ternura. «Ven», le dijo el niño, tirando suavemente de su mano. «Te quiere ver». Isabel quiso preguntar quién, pero el niño ya caminaba adelante. A cada paso, el aire se volvía más luminoso. Su corazón comenzó a latir con una mezcla de miedo y esperanza. «¿A dónde me llevas?», murmuró. El niño se detuvo, la miró y sonrió. «Ya casi», dijo. Su voz era dulce, familiar, como si la hubiera oído antes. Pero cuando trató de seguirlo, una luz intensa la envolvió, y todo desapareció. Despertó con lágrimas en los ojos. «Era un sueño», se dijo, pero su corazón sabía que no. «Esa voz», susurró, «era como la suya, Jesús, pequeña, pero llena de amor». Durante todo el día no pudo dejar de pensar en el niño. «Si vuelves», dijo esa noche antes de dormir, «dile que todavía puedo caminar». Esa tarde, el cielo se cubrió de nubes suaves y el viento comenzó a soplar con fuerza desde el valle. Doña Isabel se encontraba sentada junto a la ventana, tejiendo lentamente, cuando una corriente de aire hizo volar las cortinas y movió las páginas de su Biblia abierta. «Qué travieso vienes hoy», dijo sonriendo, pero entonces lo escuchó. Entre el susurro del viento, una frase se formó, tan clara que la hizo detener las manos. «No temas». Soltó el hilo y miró alrededor. «¿Quién dijo eso?», preguntó. Nadie respondió, solo el sonido del viento entre los pinos. «Debe ser mi cabeza», murmuró, pero el corazón le latía con fuerza. El viento volvió a soplar, esta vez más suave, como si rozara su rostro con ternura. «No temas», repitió. Ahora la voz era interior, más cercana que su propio pensamiento. Doña Isabel cerró los ojos. «Si eres tú, Señor, habla despacito, que ya no oigo tan bien». La brisa se calmó y dejó en el aire un aroma a flores. Isabel suspiró y dijo: «No lo soñé. Fue tu manera de decirme que sigues aquí». Luego, con una sonrisa cansada, añadió: «Hasta el viento obedece cuando tú quieres hablar». Desde entonces, cada vez que el aire movía las hojas del árbol frente a su casa, ella respondía en voz baja: «Te escucho». A la mañana siguiente, el amanecer tuvo un color diferente. No era dorado ni rosado, era de un blanco brillante casi dorado que cubría todo con calma. Doña Isabel se despertó con el corazón ligero sin saber por qué. Abrió la ventana y el aire frío la envolvió, pero no sintió frío. «Qué día tan bonito», dijo. «Parece nuevo». Los pájaros cantaban más cerca, como si hubieran decidido acompañarla. El río al fondo del valle sonaba más alegre. Hasta el humo del fogón se elevaba en línea recta, sin dispersarse. «Todo está distinto», murmuró. «O tal vez soy yo la que cambió». Mientras preparaba su café, recordó la voz del viento. «No temas», había dicho. Aquellas palabras se quedaron en su mente como un canto. «No temeré», dijo en voz alta, «porque no estoy sola». Esa mañana decidió hacer algo que no hacía desde años. Colocó flores frescas frente al crucifijo. «No tengo iglesia cerca», dijo, «pero tú sabes que este rincón es mi templo». Al poner las flores, un rayo de sol entró justo por la ventana y cayó sobre el crucifijo. Doña Isabel cerró los ojos y dijo sonriendo: «Sí,
Definitivamente, hoy amaneció distinto. 2 días después, mientras preparaba pan, alguien llamó a su puerta. Hacía tanto tiempo que no oía ese sonido que pensó haberlo imaginado. Pero el golpe se repitió. Abrió despacio y frente a ella estaba un anciano con el rostro cubierto de polvo y los ojos cansados. «Perdón, señora», dijo con voz temblorosa. «Solo pedía un poco de agua». Doña Isabel asintió. «Claro, hijo, pasa». Lo hizo sentar en una silla y le sirvió agua fresca. El hombre bebió despacio, como si saboreara cada gota. «Dios se lo pague», dijo. Ella sonrió. «Él siempre paga mejor de lo que merecemos». Después le ofreció un pedazo de pan. «Tome, no es mucho, pero está hecho con cariño». El anciano la miró y sonrió de una forma que la dejó sin aliento. Había algo en sus ojos, una ternura, una luz. «Usted no sabe a quién acaba de servir», dijo suavemente. Isabel lo miró confundida. «Solo hice lo que cualquiera haría». El hombre asintió. No todos lo harían. Se levantó despacio y antes de salir añadió: «El maestro no olvida». Cuando cerró la puerta, doña Isabel se quedó inmóvil. Esa frase resonó en su corazón con fuerza. «El maestro», repitió. Corrió a la ventana, pero el hombre ya no estaba. Solo el camino vacío y el viento moviendo las hojas. Esa noche no pudo dormir. «¿Fuiste tú?», preguntó en la oscuridad. «¿Viniste vestido de cansancio?». Desde aquella tarde, doña Isabel no volvió a comer sola. Cada vez que partía pan, dejaba un pedazo sobre la mesa, frente a su silla vacía. «Por si regresas», decía, y mientras comía, hablaba como si alguien realmente estuviera allí. Hoy el río sonaba fuerte, y el sol se escondió rápido. «¿Lo viste?». Poco a poco, ese acto se volvió su comunión diaria. El pan tenía otro sabor, más dulce, más vivo. Cada bocado era una oración silenciosa. «Gracias por visitarme aquel día», decía en voz baja, aunque no lo merecía. Una noche, mientras cenaba, creyó ver una sombra moverse junto a la silla vacía. No se asustó. Cerró los ojos y dijo: «Si eres tú, no digas nada. Quédate». El aire del cuarto se volvió tibio, y una paz profunda la envolvió. Desde entonces no volvió a hablar de soledad. Cuando alguien del pueblo subía a dejarle provisiones, ella solo decía: «No me hace falta compañía. Aquí siempre hay alguien que se sienta conmigo». Y si alguien le preguntaba con quién hablaba tanto, doña Isabel sonreía y respondía: «Con el que nunca deja una mesa vacía». El amanecer siguiente fue sereno, pero en el corazón de doña Isabel aún latía la voz del anciano: «El maestro no olvida». Esas palabras la seguían como una melodía imposible de apartar. «El maestro», repetía mientras barría el patio. «¿Por qué me lo dijo así con tanta certeza?». Miró hacia las montañas y el aire parecía contener una respuesta que no alcanzaba a oír. «Si no me olvidaste, Señor», dijo al fin, «entonces, ¿por qué sigo aquí sola?». No era reclamo, era un suspiro. El viento se levantó de nuevo, moviendo suavemente las hojas del naranjo. Una de ellas cayó sobre su hombro, y ella la tomó entre los dedos. En el dorso de la hoja había una forma, leve, como un corazón. Sonrió con ternura. «Así respondes tú», murmuró, sin ruido, sin letras, pero siempre con amor. Entró a la casa y abrió su Biblia. El primer versículo que leyó fue: «¿Puede una madre olvidar a su hijo? Aunque ella lo olvide, yo no te olvidaré». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Entonces fue verdad», dijo. «El maestro no olvida». Aquella frase se volvió su oración. La repetía al despertar, al comer, antes de dormir, como un latido, como un juramento entre dos corazones que se buscan. Esa noche el cielo estaba claro, pero sin luna. Sin embargo, una luz suave iluminaba el cuarto, como si el aire tuviera brillo propio. Doña Isabel despertó sobresaltada. «¿Qué pasa?», murmuró, incorporándose lentamente. No había fuego, ni vela, ni reflejo. La luz venía de todas partes, tibia, viva. No sintió miedo. Era una claridad que abrazaba, no que hería. «Otra vez tú»,
dijo con voz baja. Se sentó en la cama y cerró los ojos. En su mente no había imágenes, solo una presencia inmensa que llenaba todo. «Te siento», susurró. «No me digas nada, solo quédate». El silencio se volvió música, una melodía invisible hecha de paz. Su cuerpo, cansado, dejó de doler. Su respiración se volvió profunda, tranquila, como si durmiera despierta. Y en ese instante, sin voz ni palabras, supo lo que esa luz le decía. «Todavía te necesito aquí». Cuando despertó, el amanecer la encontraba sonriendo. «Entonces, no es mi hora todavía», dijo. «Todavía tengo que esperar, pero ahora sé para qué». Desde aquel día, cada vez que la noche llegaba, encendía una vela y decía: «Por si decides volver a brillar». Una tarde, mientras regaba las flores, el viento volvió a soplar, pero esta vez traía consigo algo distinto, un tono de ternura y fuerza al mismo tiempo. Doña Isabel detuvo sus manos. El aire olía a pan recién hecho, a campo limpio, a promesa. De pronto, lo escuchó, no en los oídos, sino en el alma. «Isabel». Su corazón se detuvo un instante. «¿Eres tú?», preguntó, aunque ya lo sabía. «Soy yo». Cayó de rodillas con las manos temblorosas. «Pensé que no me hablarías más», dijo entre lágrimas. «Nunca callé», respondió la voz. «Solo esperé que el ruido del mundo se apagara para que pudieras oírme». Doña Isabel lloró en silencio, no de miedo, sino de plenitud. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», preguntó. «Nada», dijo la voz. «Solo quédate conmigo. Estoy en tu espera, en tu pan, en tu silencio. Yo te llamo, pero no para irte, sino para volver a vivir». Ella asintió despacio. «Ahora entiendo», susurró. «No me llamas para morir, sino para despertar». Desde aquel día ya no necesitó hablar en voz alta para rezar. Su oración se volvió un diálogo sin palabras, un fluir constante entre su corazón y el de Jesús. No necesitaba respuestas porque las sentía antes de preguntar. «No tengo que verte», decía. «Te reconozco en la calma». El aire de la casa cambió. Había un olor leve a flores, incluso cuando no había ninguna. El fuego del fogón prendía con facilidad y las noches ya no parecían frías. «Tú estás aquí», murmuraba mientras tejía. «No te vas ni un segundo». A veces, mientras descansaba, sentía un pulso suave en el pecho, como si no fuera su corazón, sino otro latiendo dentro. «Así late el tuyo en mí», decía entre sonrisas. Y si alguna lágrima se escapaba, no era de tristeza, sino de amor puro, ese que no se explica. Cada día amanecía con una certeza nueva, que su vida, aunque solitaria a los ojos del mundo, estaba acompañada de una presencia que no se iba ni con el silencio ni con la muerte. «Así es tu voz», decía, callada, pero eterna. El amanecer de aquel día trajo una claridad distinta. Doña Isabel se levantó más despacio de lo habitual, sintiendo el cuerpo frágil, pero el alma viva. Se sentó junto a la ventana y miró el cielo que se extendía sobre las montañas. «Qué hermoso», dijo. «Tantas veces te pedí una señal, y ahora entiendo que siempre estuviste aquí». Su corazón temblaba, no de miedo, sino de emoción. Era como si por dentro algo despertara de nuevo, como si su alma recordara un antiguo amor. «Tanto tiempo buscándote fuera», murmuró, «y resulta que siempre hablaste desde dentro». Durante el día no quiso hacer nada más que escuchar el silencio. Cada sonido del campo, cada pájaro, cada soplo de viento era una conversación. «¿Por qué me esperaste tanto?», preguntó, y la respuesta fue un susurro. «Porque nunca te fuiste demasiado lejos». Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero eran lágrimas dulces. «Así que esto es la fe», dijo. «No tenerlo todo claro, pero sentir que no hace falta». El alma le temblaba, pero era un temblor santo, el de quien ha encontrado su raíz en el cielo. Esa noche, doña Isabel no pudo dormir. No por dolor, sino porque su mente se llenó de rostros. Su esposo, sus hijos, su madre, sus amigos. Algunos le sonreían, otros no. Sintió un nudo en la garganta. «Hay cosas que nunca dije», murmuró. «Cosas que me dolieron y que no supe perdonar». Encendió una vela y miró la llama. «Señor», dijo,
Si vas a llevarme pronto, no quiero irme con peso. Entonces empezó a hablar en voz baja, una por una, pronunciando los nombres de aquellos que la habían herido. Te perdono, dijo. Y también me perdono a mí. Con cada nombre, el aire del cuarto se volvía más liviano. Cuando terminó, el cansancio la venció, pero antes de dormir sintió algo como una mano sobre su hombro. Era tibia, fuerte y suave. Gracias, susurró. La vela no se apagó esa noche. Ardió hasta el amanecer. Al despertar, doña Isabel sonrió. Ya no me duele el pasado, dijo. Ahora todo es memoria limpia. Y en su pecho, la paz se acomodó como un pájaro que por fin encuentra su nido. Aquel día, con esfuerzo, se sentó frente a la mesa y tomó papel y pluma. Esta vez, no escribió a sus hijos. Querido Jesús, comenzó, esta será mi última carta. Las palabras fluyeron como si las dictara otra voz. No te pido nada, porque ya me lo diste todo. Me diste calma en el silencio, compañía en la soledad y propósito en los días vacíos. Si vienes pronto, no tardes. Pero si decides que debo esperar, déjame esperarte con amor. Su letra era temblorosa, pero firme. Cuando terminó, dobló la hoja y la colocó dentro de su Biblia, entre las páginas del Salmo 23. Ahí te dejo mi alma escrita, dijo sonriendo. Miró hacia el cielo y añadió, cuando la leas, no llores por mí, estaré más cerca de ti que nunca. Luego cerró los ojos, respiró hondo, y una lágrima de gratitud rodó por su mejilla. Aquella carta nunca fue enviada, pero tampoco necesitaba serlo. Su destinatario ya la había leído en el corazón. Desde esa mañana su cuerpo comenzó a debilitarse, pero su espíritu se volvió luminoso. La vecina que subía a visitarla cada semana lo notó enseguida. «Doña Isabel», dijo, «usted brilla». Ella sonrió. «Es la paz, hija. Cuando se deja entrar no hay cuerpo que la contenga». Pasaba horas enteras mirando las montañas sin decir una palabra. No sentía miedo ni prisa. «¿Por qué me llamas tan suave?», le preguntaba a Jesús. «Podrías gritar, pero prefieres el susurro». Y entonces comprendía. El amor de Dios nunca irrumpe, siempre invita. Su respiración era lenta, su piel pálida, pero sus ojos tenían luz. «Ya no me duele», decía. «Nada duele cuando se ama así». Cada tarde, el sol entraba directo por la ventana y la envolvía en dorado. La vecina decía que parecía una pintura viva. Doña Isabel solo sonreía. «No es luz del sol», murmuraba. «Es él que me está ensayando el camino». Una mañana, una joven del pueblo subió el camino de tierra con una canasta en las manos. Había soñado con doña Isabel la noche anterior. La veía rodeada de luz, pidiendo agua. «Debo ir», pensó al despertar. Cuando llegó, golpeó la puerta con suavidad. «¿Doña Isabel?». La anciana tardó en responder. Finalmente la puerta se abrió. «Pasa, hija», dijo con una voz débil pero serena. «Qué bonito verte». La joven colocó la canasta sobre la mesa. Pan, frutas y una pequeña botella de leche. «Traigo lo poco que tengo», dijo. Isabel tomó su mano con ternura. Lo poco compartido con amor siempre es mucho. Mientras comían, la joven le preguntó, «¿Está bien, doña?». Isabel sonrió. «Sí, muy bien. Ya no espero a nadie, porque el que tenía que venir ya llegó». La muchacha no entendió del todo, pero algo en esas palabras le hizo llorar. Al despedirse, Isabel le dio un abrazo. «Gracias por venir», susurró. «No sabes a quién trajiste contigo». El día siguiente amaneció silencioso, sin pájaros ni viento. Doña Isabel abrió los ojos antes de que el sol saliera. «Hoy el cielo está quieto», dijo. Sabía, sin saber cómo, que ese sería su último amanecer. Se vistió con su rebozo azul, peinó su cabello blanco y encendió una vela frente al crucifijo. «Por si hoy decides hablarme más cerca», murmuró. Se sentó junto a la ventana y miró hacia el valle. El sol comenzó a aparecer lentamente detrás de las montañas. La luz tocó su rostro con delicadeza. «Quédate un momento más», pidió. «Déjame verte bien antes de partir». El aire se volvió dorado, tibio,
y una voz interior le susurró, «¿Me reconoces?». Ella sonrió con los ojos llenos de lágrimas. «Sí, Jesús, te esperé toda mi vida, y yo te esperé a ti». No hubo miedo, solo una calma inmensa, como si el mundo entero se detuviera a contemplar ese encuentro. El mediodía trajo quietud. Doña Isabel estaba recostada, el rosario entre sus dedos. La vela seguía encendida, aunque la brisa entraba por la ventana. Cerró los ojos, y en ese instante sintió una mano sobre su frente. Era una caricia cálida, viva, tan real que sonrió. «¿Viniste?», dijo apenas. «Siempre estuve aquí», respondió una voz que no era sonido, sino presencia. Sus labios se movieron lentamente. «Entonces, llévame contigo». El aire se llenó de un aroma a flores frescas y el silencio se hizo tan profundo que parecía música. «Tu nombre está escrito en mi corazón», dijo él. «Escúchame». Doña Isabel respiró una última vez, con la suavidad de quien se entrega al descanso. Su cuerpo quedó inmóvil, pero su rostro tenía una sonrisa serena. Era la sonrisa de quien ha visto lo eterno. Cuando los vecinos subieron días después, encontraron la puerta entreabierta. La casa olía a pan recién hecho y a flores, aunque no había fuego ni ramos. Doña Isabel yacía en su cama, con el rosario en las manos y la Biblia abierta sobre el pecho. El sol entraba por la ventana, iluminando su rostro. Parecía dormida, descansando. Uno de los hombres murmuró, «Se fue en paz». La vecina joven, la del sueño, lloró en silencio. Dijo que él ya había venido, susurró. Y todos entendieron. Sobre la mesa, junto a la vela apagada, había una hoja con solo una frase escrita: «El maestro no olvida». El viento sopló suave, moviendo las cortinas, y en ese leve susurro pareció escucharse un llamado dulce, eterno: «Isabel». Y en la quietud del valle, el eco respondió: «Aquí estoy».